Hola a todos, entonces, ¿cómo estamos? Evildead. Hoy, su salida día 13 de mayo. Y tenemos aquí imágenes de un gameplay de este juego. Si lo queréis adquirir, si lo queréis comprar, lo tenéis en Instant Gaming con mi código de creador de contenido. Vale, no tenéis que ir más que a mi banner. Pincháis aquí, ya tenéis ¡ufala! La Instant Gaming, LOL. Ventaja, tenéis muchos descuentos en una cantidad de juegos increíble. Y a mí me apoyáis como creador de contenido. Si veis que arriba en el link, no, pone Cienfuegos. Evildead. A ver si hay stock, porque las reservas, o sea, ha sido un total éxito este juego. Veis que hay no hay ni stock siquiera. Tenéis que dar aquí y ver para que os manden un correo cuando salgan nuevas claves, ¿vale? Pero ya os digo que habrá, ¿vale? En su salida. Y es un maldito juegazo que va a dar mucho de qué hablar. Y que para la comunidad de DVD es un, bueno, un aire fresco, ¿no? Un nuevo amanecer para nosotros, ¿no? Como jugadores, en algo un poco innovador y un poco distinto, pero manteniendo un poco la esencia esa del asimétrico de un killer con varios supervivientes. Vamos a ver el gameplay ahora. Pero recordad que aquí, tanto este como un montón de juegos, podéis adquirirlos, ¿vale? No confundáis el Evil Dead The Game con el DLC de Evil Dead de Daylight, cuidado. Venga, vamos allá. Bueno, aquí tenemos el juego. Veis que es un poco... Hay NPCs que destruir, que matar, ¿vale? Esqueletos, tal y cual. Cada superviviente tiene sus roles, ¿vale? Cada uno es distinto. No es lo mismo uno que otro en cuanto a su potencial, ¿vale? Hay vehículos en los que pues, nos podemos montar. Hay distintas armas. Ya veis que es un poco más de combate y demás. Pero recordad que también hay killers que también tienen que hacer su función, ¿no? Tanto la de spamear bichos y demás como la de atacar ellos mismos. Vale. But it can also troll the other team, taking over a car to drive it in the opposite direction from an objective, or possessing a player. ¿Veis? Ahí vemos cómo pueden ir en coche por el bosque y demás. Y aquí, mira, el killer, ¿vale? Haciendo de las suyas también. Los killers pueden poseer a los supervivientes y controlarlos por algún momento. Y vamos a ver, ¿no? Porque ya os digo que... Bueno, hay misiones que hacer, hay tutoriales, mirad la cantidad de supervivientes que hay. Son todos de películas, ¿no? Y series de evildead, distintas skins. Hay ejecuciones, como estáis viendo. Los supervivientes aquí van a tener bastante más potencial, ¿no? No solo el de huir y escapar, como ocurre en Dead by Daylight. Como ponen aquí, dicen ahí misiones de single player, o sea, puedes jugar solo. Hay una especie de campaña, ¿vale? Para jugar en solo, con misiones y tal. Pero bueno, yo creo que el potencial a largo plazo es el multiplayer, ¿no? Our time with Evil Dead the game was frantic and often pretty hilarious, especially as the demon player pulled unexpected tricks, like possessing a car and careening into our human team's Delta 88, completely flipping us over. Mira, están diciendo que puedes poseer, como killer, puedes poseer un coche y enfrentarte, ¿no? Digamos, embestir, ¿no? Como hemos visto ahora a los Urbis, ¿no? While exploring new territory in asymmetrical horror by making everyone a bit more of a badass. It'll be interesting to see how the game fares with fans of the genre when it releases on May 13th on PlayStation. For the humans, the goal of every battle in Evil Dead ya sabéis que es multiplataforma y con crossplay. While the player controlling the invisible, formless Kandarian demon, aquí es un killer de modo invisible. It gives the game a sort of player versus environment versus player feel. There are various AI-controlled enemies scattered around Evil Dead's huge map that the human team has to deal with. El mapa bastante grande, donde tendrás que enfrentarte como superviviente a oleadas, ¿no? Y a muchos NPCs. The human players start by quickly searching nearby buildings for loot,
in a way that's similar to Battle Royale Hay, and hay games. The luteo, goal is to gather melee and ranged hay weapons construcciones, as well as healing items, and the gear you find also armas a has distancia, rating that dictate how good it is, distintos which niveles de makes it a good rareza. idea to keep looking around for Aquí vemos un poco el upgrades to sistema keep yourself alive. de Once you mejora level de up, personaje, you have to start hunting objectives. ¿vale? First Melee, tracking rango, down pieces of the carrera. map, then using that map to locate an item called the Kandarian Dagger. With the dagger in hand, you can use its power against ¿Magias? boss enemies called the Dark Ones, located somewhere on the map. Defeating them gets you the iconic Necronomicon, which you Bueno, then have to defend destruyendo for a algunos set NPCs period of podemos time conseguir el libro in order del to win de the match, while de attacks Nomo- swarm de in Mono- and de attempt to Nomocrio. destroy it and claim victory for the demon. el libro de la magia The demon negra, has a lot ¿vale? to accomplish. Meanwhile, the demon player's job is to kill, slow, and distract. However, while the demon has access to an army of deadites, Aquí both vemos the el manejo de random ones un that appear killer on the map and others they can summon on apareciendo demand, en el mapa, the demon is at something of a invocando power demonios disadvantage. Even y the teniendo toughest algo de deadites can be poder en pretty cuanto a easily beaten by the humans, ventajas en cuanto a poderes, ¿no? particularly if they work together. So rather than just trying to overwhelm the human players, the better strategy is to harass them at key moments, set traps that can waylay them, and Se possess puede them colocar directly trampas, to hay que turn trabajar them en against equipo one como another. superviviente, At the como start of humano, the ¿no? match, Aquí lo the llevan los demon player humanos. doesn't know where the humans are and has to track Los them down, killers no saben dónde following están los indicators humanos when they make y noise tienen and que finding weapons traquearlos, ¿no? for Tienen the que ver los But rastros the que van demon player dejando. does know the locations the humans will eventually reach in order to complete their objectives. So you fly around, gathering up infernal power from the environment that you can spend on summoning more deadites or leaving traps that you hope the humans will Aquí stun pone que puedes into. dejar trampas Those traps o create puedes jump scares invocar that don't directly demonios. hurt the other team, but increase each player's fear meter. When that meter is high Puedes enough, aumentar humans el become susceptible medidor to de being miedo possessed. a los That's when supervivientes, the demon player can really poseerlos. So in a lot of ways, Evil Dead feels like two games rolled together. For the humans, it's a third-person action game. Los humanos that's es all una about en tercera coordination, persona, planning, and ripping. planear y coordinarse, You'll want to dodge enemy attacks while tearing into deadites esquivar with things like ataques, pickaxes and chainsaws, entonces then haces using finishing moves to golpes take them out with letales, style. movimientos Staying finales, together helps keep your fear down, as does stopping and lighting campfires mantenerse gathered juntos by y light sources. parar, But ¿no? time is En of the hacer essence, so there's paradas always en the los enticing campamentos, possibility of splitting up to deal with different las objectives more hogueras. efficiently, even if it's dangerous. Meanwhile, the Kandarian demon player is almost more of a dungeon master in many cases, finding good spots to drop tougher enemies and traps to slow the other team down. ¿Vale? and Una manera de parar a los supervivientes es en sitios concretos, sitios, hacer como un maestro de mazmorra, ¿no? Como en juegos, ¿no? De mesa donde uno hace de malo y va colocando monstruos en puertas y en salas y demás, y el resto pues tiene que hacer cumplir sus objetivos. Under the right circumstances. 4 humans can chainsaw a deadite boss down to nothing without too much difficulty, but a single possessed human at the right moment and with the right weapons can Dice que best los an supervivientes entire pueden team. destrozar a That's los demonios, ¿no? O los bosses con bastante facilidad, jugando con sus armas y coordinados, pero también los killers pueden en momentos concretos y en un buen timing pues poseer a un superviviente y causar estragos en la batalla, ¿no? En un momento concreto. In a lot of similar games, a group of players faces off against a single human opponent. Hablando de pues lo que son los asimétricos generalmente, ¿no? The survivor team is mostly trying to flee and stay alive, while the killer player is hunting them down. Most of the Supervivientes tienen que time, mantenerse vivos y el killer matar. the humans don't just run away from the supernatural. Pero que aquí los Kandarian supervivientes demon no and corren undead simplemente de They fight, poderosos slicing off deadite killers, heads and spraying monster sino que pueden guts luchar. all over the place. That fact led Evil Dead the game developer Saber Interactive to find a different way to balance its game. It still sees a group of 4 players facing off against a horror controlled by a 5th player, but both sides are active in different ways and putting up a serious fight. We played about an hour of Evil Dead the game with the developers recently and got a first-hand sense of how the game is balanced to capture the same. Dicen que está bastante, que consideran que el juego está bastante balanceado. Vale, la lucha de supervivientes contra los killers, ojo, Interesante, veremos a ver cómo pueden balancear un juego de 4 vs 1.
divided by their roles on the team. Dicen que hay un montón de killers, o sea, de killers, perdón, de personajes basados en la franquicia, ¿no? De evildead. Personajes con combate a melee, con habilidades especiales únicas, tanto combate a melee como a bajar el miedo de los compañeros. Make team composition an important consideration as you start a match. The demon also has similar strategic decisions to make, with the option of 3 different Deadite teams to use in a match, each with its own playstyle and boss character that can be occasionally summoned. The Warlord team focuses on buffing regular Deadites in combat and utilizing a big, tough boss character, while the Puppeteer team pueden invocar bosses en determinados momentos. and the Necromancer team provides you El with killer, weaker but muy more guapos, potent los killers, la skeleton verdad. army from Army of Darkness. And in addition to everything else you have to keep track of, there's also a race to level up your capabilities while the other team increases theirs. Dice que bueno, que es un poco carrera para levelear rápido, ¿no? Y ser más poderoso en la partida. That allows them to level up various stats, like the strength of their melee attacks. Dice que se pueden lootear, ¿no? Distintas botellas que aumentan tus capacidades. Este boss me encanta, ¿eh? O sea, este killer. Poder de la posesión. Mira, mira, aquí posee a uno y claro, lo controlas tú. ¡Lol! ¡Qué guapo eso! It's your call. Jump in with 3 friends to save the day or punish the high-minded heroes. De que es momento de ya avisar a tus 3 amigos y cooperar, ¿no? In the name of mayhem. Bloody, terrifying. Sangriento, terrorífico. The upcoming Evil Dead the game. Muy espectacular, ¿eh? Friends will team up as classic Evil Dead heroes to live the night. Héroes clásicos de evildead. Finishing moves or tear evil a new one. Or Movimientos finales. save the world thing. We have another option. You can play as the vile Kandarian demon itself. But who O que puedes jugar como un demonio, ¿no? with the power of possession in your arsenal, you'll scare Con el those poder de la posesión en tu arsenal. literally. You can do that if you're a dick. Whether you choose the path of evil or righteousness, you'll be throwing down in places you've seen before. You'll collect pages of the Necronomicon, uncover Nobi's lost tapes, and track down other legendary artifacts. When you've grabbed enough, you'll use a spell to send the Kandarian son of a bitch back to the hellhole it came from. Bueno, gente, pues eso es un poco el jueguito. Yo tengo bastante hype, tengo bastantes ganas de probarlo, de ver qué tal. A mí me recuerda mucho a Viernes 13, tanto en visión, ¿no? O sea, visualmente, los escenarios. Y también un poco pues el hecho de que los supervivientes también tengan roles, que tengan el poder de combatir, ¿no? De hacer daño. Que bueno, veremos cuáles son los objetivos finales del superviviente, ¿no? Que son escapar, es matar al demonio, ¿qué es, no? El objetivo final. Lo vamos a ver aquí en directo, lo vamos a ver aquí en vídeos, haremos guías, subiremos vídeos, estaremos en directo una semanita entera mínimo, ¿no? La semana que viene, probando, desde el lunes ya, probando el juego, incluso igual domingo noche igual me animo. Y estaremos viendo qué tal nos va con este jueguito. Volveremos también a DVD y tal, que va a salir el nuevo killer en unas semanas. Pero bueno, que sepáis, ¿no? Que vamos a dar bastante caña. Dejadme en los comentarios qué os parece el juego. Chao.